Tienen cero de victorias contra equipos de Europa en competiciones internacionales de clubes FIFA, los Rayados de Monterrey, que hoy se enfrentaron a un rival, Barak, mucho más físico. Momentos del partido, especialmente en la primera parte, uno veía como que estaban defendiendo con 6, luego estaban atacando con 4, y ahí siempre aparecía Adeyemi conectándose y así pues respondiendo las oportunidades de peligro favorablemente. ¿Me puedes hablar un poquito de por qué Adeyemi se dio un festín entre líneas? O sea, el problema de Monterrey, pensando en qué le faltó al equipo de Rayados, es saber defenderse mejor o individuos que defiendan mejor. Todo. Ya José habla de la lentitud y de la poca capacidad de reacción que tiene la pareja de centrales. También la labor no solamente de Svensson por un costado, sino de Ryerson por el otro. Son carrileros profundos que ganan en intensidad, en velocidad, que encontraron y que pudieron liberar espacios y aparecer entre líneas a Adeyemi una vez que el balón llega a esa altura por carril central. Es un equipo que tiene conceptos muy claros, muy básicos, si se quiere, pero que le hizo mucho daño al Monterrey en juego directo. Y el juego directo está basado en ideas claras, que las tiene Kovac, sin duda, en un juego físico, que lo tiene el Dortmund, y tiene una ventaja ahí. El biotipo del futbolista promedio del Borussia Dortmund tiene mucho más poder que el del futbolista promedio de Rayados. A la larga, eso se va con el paso de los minutos y sobre todo en las temperaturas de este mundial y las circunstancias del mismo y el cansancio que traen los europeos, que es mayor que el de los rivales. Eso se va nivelando y balanceando, pero en los primeros minutos sí que se nota mucho más la diferencia física entre un equipo y otro. Entonces, entre las ideas de Kovac, que eran claras y creo que la absorbe muy bien el equipo en los primeros minutos, la superioridad física y la calidad de estos 4 elementos, sobre todo, ¿no? de Ryerson, de Svensson, de Adeyemi y de Guirassy, encontró ese par de jugadas y sobre todo la contundencia, ¿no? Porque al final podemos hablar y elaborar y del juego entre líneas y de ensanchar el campo y etcétera, etcétera, etcétera. Si Guirassy no la mete, entonces no sirve de nada, ¿no? Ni siquiera estaríamos hablando de eso. Guirassy tiene 2 ocasiones al inicio del partido, las 2 las clava y ahí estuvo la gran diferencia porque a partir de ahí condiciona el partido y no tenemos, ahí sí José, Caro y Richard, pero porque José lo pone en la mesa, no tenemos al mejor exponente de la Bundesliga, claramente, y por otro lado tampoco tenemos al mejor exponente de la Liga MX, eso no hay que perderlo de vista. Hemos visto que en este mundial faltan muchos de los mejores equipos de las ligas, entonces no solamente no tienes al campeón de Inglaterra, no tienes al campeón de España, no tienes al campeón de Portugal, no tienes al campeón de Italia, sino que en México pues no tienes al campeón, ni al que fue 3 veces campeón antes de él, ni al que no es campeón, pero es muy consistente y ha sido competitivo últimamente, como es Cruz Azul, y ni al que venía siendo campeón antes de que fuera campeón en América y el que era Tigres. Exacto. Pero nos estamos divirtiendo un montón igualmente, pues, Barak. Con los que están nos estamos divirtiendo. Más allá de la diversión, que honestamente no comparto, pero hoy no tuvimos en el Mundial de Clubes la oportunidad de ver a 2 representantes mexicanos que pudieran exhibir el máximo nivel posible de la Liga MX, porque el máximo nivel posible de la Liga MX es América, Toluca, Cruz Azul, Tigres, no es Monterrey ni Pachuca. Sí. Claro. Bueno, esos son problemas de Infantino y su formato nuevo de clasificación. Como escuché muchas veces hablar de Sergio Ramos en estos primeros 20 minutos que tenemos del show en vivo, donde ya están más de 7,000 personas conectadas en vivo y directo y muchos mensajes que están llegando y poco a poco. Mira este anónimo. Era penal. Se nota que no han jugado al fútbol. Un ligero empujón a esa velocidad, claro que desestabiliza. A mí no me preguntaste, pero yo estoy de acuerdo. Penal. Es verdad. Yo también. Eso fue penal. Yo no estoy de acuerdo. Facundo Telo se comió el penal que le hubiese dado por lo menos a Monterrey la oportunidad de empatar ese partido. Mira, para mí no tenía argumento suficiente como para el penal. A ver,
si estuviéramos en la Copa del Mundo de Qatar, era penalazo. Porque era penaltitito. O Si sea, empujaban a Messi así, sí lo cantaban, ¿verdad? no, a Messi marcaron un penal acariciándole la cara en el partido contra Polonia. Es que por eso digo. Vamos a recordar, si vamos a recordar completo. O el que se inventó Di María en la final, bueno. Pero son cosas distintas. Si este penal hubiese sido en el contexto, en la vara de medir de Qatar 2022, era un penalazo. Pero en el fútbol del día a día es un penal debatible. Para mí no es tan debatible, para mí no era penal. Pero, a ver, tiene indicios que te hacen pensar que puede ser. Ahora, hay algo también para situaciones como esta del penal. Yo no veo tanta fragilidad como para que eso se convierta en una pena máxima. Yo sí entiendo que hay una diferencia con el equipo europeo en cuanto a la velocidad individual que tenga un jugador, en cuanto a la fuerza a la hora de ir al choque. Eso lo puedo entender. Pero que de allí eso me sirva a mí de medida para justificar o no una acción como esa. Y dentro de lo que para mí no era penal, me parece que hay una distancia grande todavía. Dice Hugo Alberto, De Osa tiene talento, pero debe aprender que la pelota es más rápida que el jugador y soltar con mayor velocidad y calidad. Esto lo perdió Monterrey tácticamente. Kovac aún se acuerda de México. Barak, quiero que reacciones a ese comentario y que me digas por qué estás de acuerdo conmigo de que eso era para penal. Sí, a ver, sí creo que era penal. El problema que desde mi punto de vista tiene Richard, José y toda la gente que exige más para que se marque un penal, es un problema del reglamento, ¿no? Entonces, yo podría estar de acuerdo con Richard, con José y con todos los que dicen que no es penal, porque no hay, en este caso, un impulso suficientemente fuerte como para causar el desequilibrio del rival, ¿verdad? Está bien, me parece un argumento muy válido. El problema es que en el reglamento jamás te habla de que una infracción genere la caída de un rival o el desequilibrio de un rival o entorpezca la posibilidad de un rival de anotar gol, lo que estaría sensacional. Yo me apuntaría para que el reglamento fuera mucho más claro y no deje en el limbo todos estos debates en los que la mitad piensa que es penal, la mitad pensamos que, o la mitad pensamos que sí es penal y la otra mitad piensa que no es penal, porque el reglamento lo deja muy abierto, no es claro. En el momento en el que el reglamento te hable claramente de lo que dice Richard, lo que dice José, que no es lo suficientemente brusco como para evitar que el jugador que tiene la pelota siga intentando mantenerse en pie, entonces tenemos que argumentar, hay una infracción en la que si es dentro del área o fuera del área, se tiene que marcar, y si es fuera del área, pues no pasa nada, es un tiro libre, ¿no? Y si es dentro del área, ni modo, es penal, no hay penaltitos, penaltotes o penaltititos. Hay infracciones. No debería, fuera del área, pero es la ambigüedad, Barak, del reglamento. Sí son penal. El reglamento jamás te habla de que un jugador tiene que caerse o que un jugador tiene que sufrir una desestabilización o la pérdida de equilibrio. No, simplemente si hay una infracción, se cobra. Claro. Y aquí muchos, hablando de la nacionalidad del árbitro argentino, Facundo Telo, bueno, yo no creo que eso tenga nada que ver. No entren en esa, basta, no, pero es que bueno, están aquí bombardeando con los comentarios, se pelean, argentinos, mexicanos, somos hermanos. A mí me gusta, hermanos bolivarianos. Me gusta debatir con Barak, porque les decía que me gusta debatir con Barak porque Barak opina, pero escucha. Y decía algo Barak interesante. Y Richard no. No. Richard más o menos. Usted no. Usted definitivamente no, Carolina Guillén. Richard más o menos. No, mentira. No, que decía Barak, ¿no? Que el reglamento lo deja a la interpretación, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. El árbitro en cancha no pita penal. Para el árbitro no es penal. Y después tenemos que ir al VAR. Y no es claro, obvio y manifiesto de que sea una situación revisable por el VAR. Por eso, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, para mí el procedimiento fue el correcto. El árbitro dice, para mí no es penal, al igual que para Richard y para mí. Y si hubiese sido al revés, si el árbitro dice, para mí es penal, como para Barak y Carolina, el VAR tampoco tendría argumentos suficientes para decirle al árbitro, hay que revertir el fallo inicial. Por lo cual, a mí el procedimiento me agrada, me parece que estuvieron bien. Después, la interpretación es libre, la opinión es subjetiva, pero para mí el procedimiento del VAR y del árbitro fue el correcto y reitero, para mí no es lo suficiente como para pitar un penal. Rodolfo Romero dice, en el papel ganó el Borussia, pero Monterrey dejó un gran sabor
de gloria. Bueno, tanto como de gloria, dejó un sabor de competencia. Exacto. Sí. Pero de gloria, oye, tampoco le pongamos colores.